Hola a todos. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es una referencia, no vamos a hacer una lectura. Vamos a hacer una referencia a este libro que es muy interesante y que me gustaría que después de la cuarentena puedan venir a visitarlo a la Biblioteca del Docente, porque es un libro antiguo que es muy interesante y ahora les voy a contar por qué. Hoy nosotros, 2 de abril, en Argentina, se conmemora y se recuerda el Día de los Caídos, los veteranos, en la última guerra de Malvinas. Malvinas son unas islas, para quien no sabe, que están en el sur de la Patagonia Argentina, que hace muchos años, muchos años, Gran Bretaña, por medio de la violencia, nos retira la soberanía de las islas y nosotros durante mucho tiempo pedimos pacíficamente que se nos devolviera esas islas. Pero producto de nuestra dictadura militar de los años 70 y muchas malas decisiones de los principios de los 80, llevan a terminar en una guerra y un enfrentamiento armado con Inglaterra en el año 1982. La guerra dura aproximadamente 3 meses, no dura más que eso, porque lo único que se logró fue tener un montón de muertes y un montón de tristezas y un montón de dolor en esa guerra que fue completamente innecesaria. Y entonces hoy en día, 2 de abril, se recuerda esa última guerra y se recuerda esos últimos muertos y caídos en nuestra última guerra. Pero el conflicto viene de mucho antes. Viene desde principios de 1800. En 1833 fue la primera vez que Inglaterra nos retira por la violencia de las Islas Malvinas. Entonces, este libro en particular, que es muy interesante, habla sobre ese primer conflicto, ¿no? Todavía este libro ni tenía idea sobre la guerra que se suscita en 1982. Este libro, el contenido que está escrito en este libro por este autor que se llama Paul Grousac. Paul Grousac era un escritor y bibliotecario europeo que vivió y murió acá en Argentina. Paul Grousac lo que hace es hablar sobre ese primer conflicto que nosotros tuvimos en el 1833, donde Gran Bretaña nos retira violentamente de las islas. Y después Paul Grousac escribe a fines del 1800, 1890, más o menos alrededor de esa fecha, escribe este libro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta edición que yo tengo en la mano, que es de la Biblioteca del Docente, esta edición particularmente está editada nuevamente a fines de nuestra última guerra de Malvinas, o sea, en el año 1982. Entonces es interesante para que tal vez mucha gente joven que no tiene tan claro el tema de cómo inicia el conflicto con las Islas Malvinas e Inglaterra, no inicia en el año 1982 con la guerra de Malvinas, inicia muchísimo antes y ya se venía pidiendo pacíficamente durante muchos años que se retornara ese territorio, que se devolviera ese territorio a la Argentina, cosa que nunca sucedió, cosa que la guerra no colaboró para bien, obviamente porque las guerras no colaboran para nada en el bien, entonces no se logró nada con la guerra, más de lo que se venía logrando claramente. Pero lo interesante, tal vez que es muy interesante, es que cuando yo era chica, yo nací justamente en el año 1982, se enseñaba que las Islas Malvinas eran de Inglaterra, o sea que las Islas Malvinas eran inglesas. Mientras que ahora se cambió un montón la visión y hoy en día se les enseña a los chicos que las islas, a pesar de que no tenemos soberanía, las islas son argentinas claramente, ¿no? Pero lo interesante también es ver cómo algunos intelectuales de la época no perdían noción de eso, no perdían noción de que las islas eran argentinas claramente. Por supuesto que no es lo mismo hoy en día el general de la población como piensa que el general de la población como pensaba en el 1800, ¿sí? Pero es muy interesante poder leer este tipo de libros que son antiguos y que nos traen un poquito la mirada de cómo se pensaba y cómo se leían las cosas y cómo se analizaban ciertas situaciones de la historia argentina en aquel momento. Piensen que este libro, a pesar de que esta edición es de 1982, o sea, este libro tiene 38 años, el contenido de lo que está adentro, el contenido en sí, está escrito en el 1893. ¿Sí? O sea, tiene un montón de años más que los que tenemos cualquiera de nosotros que estemos acá en este momento, ustedes escuchándome y yo contándoles. Así que es muy interesante poder leer lo que se pensaba en aquel momento, ¿sí? Es muy interesante porque es parte de nuestra historia. Les recomiendo este libro, les recomiendo que nos vengan a visitar cuando termine la cuarentena y nos vemos mañana.